Jimmy, muy buenos días a todos los que conforman su prestigioso medio de comunicación, al pueblo guayaquileño y a todo el pueblo y a todo el mundo realmente en circunstancias. Gracias, don Edgar. A ver, dígame una cosa. Ustedes como Confederación de Trabajadores están plegando a la movilización que anuncia para el día lunes el Frente Unitario de Trabajadores, porque estaban manejándose dos fechas. No sé si finalmente todos van a marchar pacíficamente, como no puede ser de otra manera, además por el tema del coronavirus, el día lunes. ¿Está confirmado que el gremio de la CTE también va a participar en las movilizaciones? Jimmy, nosotros hemos estado en reuniones permanentes con toda la dirección nacional, con todas las federaciones que son aglutinantes y filiales de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, y hemos acordado en la medida de las posibilidades hacer todas las movilizaciones, todas las marchas de protesta y todas las acciones que fueran necesarias a fin de que el gobierno nacional se recapacite en su actitud que ha tenido frente al pueblo ecuatoriano y a los trabajadores, cuando en menos de una semana justamente ha eliminado leyes históricas que a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano nos han costado sangre y fuego y en las calles. Eso a nosotros nos preocupa y dentro de eso vamos a emprender un proceso. El día lunes nosotros vamos a plegar con todas nuestras organizaciones de salud, trabajadores municipales, compañeros de obras públicas, todos los agremiados en la Confederación de Trabajadores del Ecuador a la gran marcha que, como he manifestado, deben ser provinciales y preparar una movilización nacional en la medida de las posibilidades, como ya he manifestado. Ya, dígame, don Edgar, ¿la marcha es solamente un día? ¿Es una primera marcha para más adelante convocar, no sé si a un paro nacional, etcétera? No es que lo estoy provocando, estoy preguntando. Esa es la idea. Nosotros ya desde la semana pasada, algunos sindicatos y organizaciones provinciales han empezado con paralizaciones sin plantones en cada una de las unidades de salud, hacia las gobernaciones, en los parques, y naturalmente nosotros creemos que dada la situación de la emergencia nacional, el estado de excepción y esta emergencia sanitaria, hay que buscar y guardar los protocolos respectivos. Sin embargo, nosotros, depende de lo que el día lunes, conforme avancen este tipo de movilizaciones, nosotros creemos que es importante arrimar los esfuerzos. Hoy no es convocatoria solamente de un sector, sino es una convocatoria que debe ser en base a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, que hoy se ha visto nuevamente arrinconado y seriamente arrinconado en cuanto a buscar una alternativa y una salida a su economía, que hoy prácticamente se habrá disminuido al 50%. ¿Y qué propone la CTE como alternativa, como usted lo manifiesta, considerando pues que hay dos proyectos que a lo mejor serán ley de la República y hay medidas dispuestas por el presidente de la República que no necesitan pasar por la Asamblea? Esa es la realidad. Sin embargo, frente a esto, ¿qué propone, más allá de que ya sabemos que han planteado la necesidad de que el presidente vete los dos proyectos, por ejemplo, urgentes? Pero más allá de eso, ¿cómo se podría salir de una crisis tan grande con 12.000 millones de dólares de déficit, más o menos, que quizás sea hasta 15.000 millones de dólares, sin medidas como esas? No estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy diciendo cuál es la alternativa. Jimmy, nosotros hemos presentado antes de la pandemia y en la pandemia y post pandemia tenemos alternativas y salidas. Durante anterior a la pandemia habíamos manifestado que es importante que en la necesidad de reactivar la economía nacional, todos debemos de poner actitudes. Hoy usted se ha dado cuenta que todo está destinado o dirigido hacia los trabajadores y al pueblo. O sea, y no hemos entendido o no comprendemos por qué el sector empresarial también debe de aportar a la economía nacional, reactivando la economía, no botando a la calle a miles y miles de trabajadores. Imagínense que hasta el momento van más de 150.000 trabajadores en la calle. ¿En dónde está la reactivación de la economía? Eso es lo que nos preocupa. Hay otras condiciones en las cuales el SRI conoce muy de cerca
¿Quiénes son los que están evadiendo impuestos, tributos al Estado? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también debe transparentar quiénes están aportando al Instituto Ecuatoriano. Es decir, hay formas. Lo que pasa es de que no nos conjugamos, no nos entendemos para poder aplicar una política que sea real y coherente para el país. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, si acaso mañana se los invita al diálogo, al FUT, que agrupa varias organizaciones sociales como la que usted preside, el CTE, ¿estarían dispuestos a sentarse a conversar o ya creen que ese canal está agotado? Las condiciones objetivas que tiene hoy el país y el mundo llaman a revisar las propuestas. En ese aspecto, dentro de nuestra independencia de clase, nos invita a los diálogos, pero cuando estos diálogos se han cerrado, justamente son las calles, son las medidas de hecho. A nosotros creemos que si presentan una propuesta alternativa y coherente, nosotros estaremos dispuestos a conversar, pero que esta alternativa ya vaya acompañada de un decreto y que la Asamblea Nacional se comprometa también en un plazo, así mismo como entre gallos y medianoche aprobaron 2 leyes, hoy en la transparencia que debe asistirles, aprobar unas leyes que rectifiquen estas actitudes que se han generado durante esta semana. ¿En qué falló el diálogo, señor Zarango, si acaso ese fue uno de los motivos por los cuales trabajadores y Estado nunca llegaron a un acuerdo? En escuchar a un solo sector y al otro sector dejarnos a libre albedrío, cuando el pueblo ecuatoriano, cuando el gobierno nacional, cuando los 74 asambleístas conocen que fuimos el pueblo ecuatoriano quienes los elegimos. Ahí estuvo entonces la falla nuestra también y ahí está donde tenemos que rectificar a futuro. Necesitamos entonces crear o constituir una fuerza mucho más grande de confluencia de todos los sectores sociales en los cuales nosotros estamos invitando a deponer actitudes paternalistas y homogenizantes para avanzar en un proyecto diferente. Ya es hora que cambie la correlación de fuerzas en el país y naturalmente necesitamos la producción, necesitamos productividad. En eso hay que buscar alternativas y formas que sí las hay, Jimmy. ¿Y no será parte del problema que la clase trabajadora está dividida, siempre ha estado dividida? Y lo segundo, que por esa división, por ejemplo, nunca ha tenido la clase trabajadora un candidato que lo represente. Ese ha sido un problema histórico del movimiento sindical, de las fuerzas sociales en el país. El asunto está en que siempre hay un momento para arrancar, siempre en la historia, en la historia de la humanidad, hay formas para emprender nuevos procesos de transformación liberadores. En ese aspecto, usted conoce, Jimmy, como una persona, un comunicador social en primer lugar y segundo, por su trascendencia también política, conoce cómo intuitivamente fueron dividiendo las organizaciones para llegar a lo que hoy estamos. Aquí se trata justamente de dejar esa situación hacia atrás y pensar en propuestas políticas, no en falsos protagonismos. Las propuestas políticas las tenemos las organizaciones y es necesario juntarnos para poder cristalizar un proyecto a largo plazo. Muy bien, don Edgar Zarango llama a la unidad del sector de los trabajadores para poder enfrentar esta crisis y confirmado que el día lunes habrá una movilización. Buen día al presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, Edgar Zarango. Un abrazo virtual para usted, don Edgar.